Bueno, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor, al libro de Hechos, capítulo 19, versículo 11 en adelante. 19, 11 en adelante. Titulé a esta prédica Influencers. Influencers, la palabra de moda, ¿verdad? La gente es influencer hoy o influenciador, ¿verdad? En español. Solamente que nosotros debemos ser influencers llenos de la presencia del Señor. Así que la palabra dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Estamos hablando del apóstol Pablo, ¿verdad? De tal manera que aún se llevaba a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Entendieron la historia, hermanos? Es una historia un poco agridulce. Pablo dice la palabra que Dios hacía muchos milagros a través de él. Era tan fuerte lo que había en Pablo, hermanos, que aún lo que andaba puesto, un pañuelo, se lo llevaban a alguien que estaba enfermo, endemoniado, y lo ponían con fe sobre esa persona, y esa persona era sana. Claro, ahora entendemos que el poder no está en el pañuelo. ¿Están de acuerdo? El poder no está en el delantal. Por eso es que ahora no podemos divinizar ese tipo de actos. El poder sigue estando en Cristo. El poder está en Cristo. Entonces la palabra nos enseña que habían unos tipos ahí, hijos de un sacerdote, de un jefe de los sacerdotes. O sea, hermanos amados, eran judíos, eran gente religiosa. Dice que Esceva era el jefe, el líder de los sacerdotes. O sea, era gente religiosa. No era, por ejemplo, no sé si ustedes han oído de Bar Jesús. ¿Saben quién es Bar Jesús? ¿No? Bar Jesús era un hombre que quiso comprar lo que Pablo tenía. Quiso tener ese poder. No, pero ese era brujo. Ese ya se sabía que era un tipo extraviado y perdido. Estos eran judíos, practicantes, hijos de un sumo sacerdote, jefe de los sacerdotes. Y la palabra dice que quisieron tomar lo que Pablo, o hacer lo que Pablo hacía, y empiezan a querer expulsar demonios en nombre de Jesús, el que predicaba Pablo. Pero ellos habían confundido. La cosa no es así, hermanos. La cosa no es así. Y la palabra nos enseña que el
espíritu que estaba dentro de este hombre les habló. ¿Y qué fue lo que les dijo? Miren, a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero yo no sé quiénes son ustedes. Y dice la palabra, hermanos, que se fue encima de ellos y los golpeó, los hirió y los dejaron desnudos. O sea, el hombre, influenciado por los espíritus malignos, se fue sobre ellos y por poco los mata, hermanos. Qué tremendo leer eso. Entonces, hermanos, lo primero que debemos saber o estar seguros es que Dios nos conoce. Dios nos conoce. ¿Sabe Dios quiénes somos nosotros? Definitivamente sabe quiénes somos. Ahora, la pregunta es, cuando la palabra dice conocer, cuando dice la palabra y conoció José a María, está hablando de intimidad. ¿Están de acuerdo? Intimidad, cercanía, intimidad. Hermanos, Pablo daba evidencia de que Dios lo conocía. Leamos el versículo 11. Dice que Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Hermanos amados, Dios sabía perfectamente quién era Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo estaba acostumbrado a estar con su Dios. Pablo, hermanos amados, era un hombre que tenía intimidad con el Señor. Pero, iglesia, la intimidad verdadera, porque ahora se habla de intimidad con Dios y el término se hace místico, ¿verdad? Ahora se hace como ¿cómo les puedo decir? La palabra, usted ha tenido intimidad con Dios, y es aquello de que la gente cree que la intimidad con Dios es pasar horas, dejar de hacer lo que la vida nos pide que hagamos, el trabajo laboral, etcétera, y estar allí metidos con Dios y tener casi algo místico con Dios. Eso no es intimidad, hermanos amados. La intimidad con Dios es ser persona de oración, ser gente que ame a Dios. Hay gente que vive orando, hermanos. Viven orando por todo y pasan orando y van en el carro y van orando, pero la vida no da evidencia de Cristo, como decía Daniel esta tarde. La verdadera intimidad con Dios es una vida que da evidencia de Cristo, y Pablo era un hombre así, y Dios lo usaba, y Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Ahora, hay algo que debemos saber también. El enemigo de nuestras almas también sabe quiénes somos nosotros. Dios sabe quiénes somos. Aleluya, gloria a Dios. Él sabe, mi hijo Miguel, mi hijo Carlos, mi hija Amanda, etcétera. Él nos ama. Pero, hermanos amados, cuando usted es alguien que da evidencia de Cristo, también el enemigo sabe quiénes son ustedes. Y va a querer destruirnos. Y va a querer detenernos. Y va a ponernos las cascaritas para que nosotros resbalemos y caigamos. El Espíritu se lo dijo a estos hombres. Ese espíritu maligno que estaba dentro del cuerpo de este hombre, que la Biblia no dice quién era. Solo dice que estos hijos de este tal, ¿cómo se llama? Esceva, andaban queriendo sacar demonios en nombre de Jesús. Pero el Espíritu les habla y les dice: yo no sé quiénes son ustedes, pero sí sé quién es Jesús, obviamente. Ahí hubiéramos estado bien. Hermanos, todo el mundo sabe quién es Cristo. Los musulmanes saben quién es Cristo. Todas las religiones saben quién es Cristo. Pero cuando este espíritu le dice: también conozco a Pablo, tienen que saber ustedes y yo que el enemigo también sabe nuestro nombre, sabe lo que hacemos, sabe lo que somos, y va a querer destrozarnos, va a querer detenernos. Hermanos, queremos ser gente influenciadores. Tenemos que ser conocidos en el reino de la luz, pero también en el reino de las tinieblas. Me encanta que hace muchos años que yo oía a Dante Hebel. Dante siempre decía: su foto está en tamaño gigante en el infierno.
Es una analogía, estamos claros, pero me gusta la comparación figurativa, si es que existe esa palabra. Hermanos, su nombre está escrito también en el reino de las tinieblas y dice: se busca, vivo o muerto. ¿Por qué? Porque, hermanos amados, cuando nosotros tomamos el compromiso de ser gente que influencia a Cristo en los demás, también el enemigo va a querer destruirnos. Y número 3, hermanos, hay algo que debemos saber: hay engañadores desde el tiempo de la Biblia y engañadores en este tiempo. Pero, hermanos amados, tarde o temprano los engañadores van a tener sus consecuencias. Toda esa gente que anda hablando en nombre de Jesús, como estos hijos de Seba, ustedes entienden que ellos querían hacer milagros en el nombre de Jesús. Ni siquiera decían por la diosa Diana, ni siquiera decían por cualquier otro dios de la mitología romana o griega. Ellos decían: os conjuro en el nombre de Jesús. Hermanos amados, y ahora hay mucha gente que está hablando en nombre de Cristo, pero lo último es que son gente verdadera, es gente falsa, hermanos. Son engañadores. Hay gente que está sacando dinero a como da lugar en el nombre de Jesús. Hay gente que está burlándose de la gente, quitándole sus posesiones en el nombre de Cristo. El Señor reprenda al enemigo, hermanos. Tarde o temprano tendrán su recompensa. Es necesario que nosotros como iglesia tengamos discernimiento de espíritu para no caer en las garras de estos engañadores, hermanos amados. Esa gente que se para a pedir dinero y decir: vengan a ofrendar los que van a dar tantos dólares, vengan, háganse de este lado, los que van a dar tantos dólares de este lado. Esta cantidad, hermanos, en el nombre de Jesús, el Señor los reprenda y que se arrepientan, hermanos amados, porque si no, a esta gente les espera la condenación eterna. Hay engañadores, hermanos, y nosotros debemos ser cuidadosos de eso. El discernimiento de espíritus esté en nuestra vida en el nombre de Jesús. Y el número 1 dije, debemos estar seguros que Dios nos conoce. Número 2, el enemigo también nos conoce. Número 3, los engañadores tendrán su consecuencia. Y número 4, el nombre del Señor sea magnificado por lo que nosotros hacemos. Me gustó esa palabra, ¿saben? Yo no recuerdo encontrar esa palabra en otra parte de la Biblia. Probablemente esté, yo no la recuerdo. Me gusta mucho el versículo 17, dice: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y escuchen qué lindo, hermanos: y era magnificado el nombre del Señor. Y yo me fui al diccionario para saber qué significaba magnificado. Y dice que la palabra, el verbo magnificar, es alabar a una persona o a algo exagerando sus cualidades y sus méritos. Ese es nuestro Dios, hermanos. Dios es exagerado en hacer milagros. Dios es exagerado en hacer cosas hermosas. Dios es exagerado en hacer milagros. Aleluya. Hermanos, y en todo lo que hagamos, cuando usted sea de bendición para alguien, cuando usted le dé un dinero a un niño, cuando usted le dé una ofrenda a alguien, cuando usted le dé una ayuda a alguien, hermanos, no podemos perder de vista que los que somos influencers del reino, los que somos influenciadores de Cristo, entendemos que todo lo que hacemos, todo lo que demos, todo lo bueno que hagamos por alguien más, solamente el nombre de Jesús debe ser magnificado, hermanos amados. Ese es nuestro compromiso. Eso nos hará influencers de verdad en el nombre de Jesús. Segunda porción bíblica, hermanos. Vamos a ir a Mateo 7, versículo 21. Mateo capítulo 7, versículo 21. Esta es una parte de la palabra muy tremenda, hermanos. El título dice: nunca os conocí. Mateo 7, 21.
Escuchen esto: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Estas fueron palabras de Jesús cuando caminaba entre los hombres. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién, hermanos amados? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, dijo Jesús: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos amados, vuelvo al punto anterior. 2 puntos. El primero: conocidos por el Señor. Hermanos, los que somos conocidos por el Señor somos gente que tenemos una intimidad con Él. ¿Qué es eso? Dar frutos, dar evidencia de Cristo en nuestra vida. A los que están casados, ¿no les ha pasado que de pronto usted empieza a decir palabras que su esposa dice? ¿Sí? ¿No les ha pasado que de pronto empieza a ir a restaurantes que usted no iba antes y ahora va porque a su esposa o a su esposo le gustan? ¿Sí? ¿Les ha pasado? Indirectamente esa es una influencia de su cónyuge sobre su vida. ¿Sí? ¿Les ha pasado que de pronto empieza a ver una película que usted ni loco hubiera visto antes y ahora la ve? ¿Por qué lo hace? Porque su esposa, su esposo lo ha influenciado a ver alguna serie. Yo quería que viéramos con Andrea Betty la Fea, que es una novela del año 2000, 99, 2000, 2001 aproximadamente. Era yo un cipote, hermanos, cuando veía Betty la Fea en el canal 4. Y yo quería que mi esposa, pero la quitaron de Netflix. La quitaron de Netflix. Pero un día me dijo: vamos a ver esa película fea que me dijiste, de esa fea. Yo le dije: nena, la quitaron de Netflix. Ni modo, ¿verdad? Ni modo. Mejor leamos la Biblia. No le dije eso, hermanos. Pero esa es una influencia mía sobre ella. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque ella y yo ahora nos conocemos íntimamente. ¿Sí? En la pareja luego llegamos a conocernos, hermanos, absolutamente todo, ¿verdad? Mi esposa sabe cuando estoy dormido y cuando estoy fingiendo estar dormido, ¿verdad que sí? ¿Sí? Ella conoce todos mis sonidos, hermanos amados. ¿Verdad que sí, hermanas? ¿Ustedes conocen los sonidos de sus esposos? O sea, los ronquidos, pues no piensen en otra cosa. Los ronquidos, los olores, ¿verdad? Pues sí, pero me refiero al perfume que su esposo usa, no otro tipo de olor, que también se conocen. ¿Por qué, hermanos? Porque hay una intimidad, una fusión, porque ambos son una sola carne. ¿Están de acuerdo o no? ¿Estamos de acuerdo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Aleluya. Y ya no vive yo, mas vive Cristo en mí. Es lo mismo. Es básicamente lo mismo. Entonces dice Jesús: ok, ustedes hicieron milagros en mi nombre, está bien. Ustedes profetizaron de mí, está bien. Pero perdónenme, yo no los conozco. Qué tremendo, hermanos. Simplemente fue gente que fingió una vida cercana a Cristo. Pero como el mismo Jesús lo dijo alguna vez de los fariseos: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hermanos, debemos ser cuidadosos, muy cuidadosos, que no estemos viviendo una religión, que no estemos viviendo solamente una costumbre. Debemos vivir una convicción de Cristo en nuestra vida. Hermanos, 4 puntos a continuación. El primero: no es suficiente orar. Versículo 21: no todo el que me dice Señor, Señor, no basta con orar.
necesitamos vivir la palabra. No basta con orar, necesitamos dar frutos. Necesitamos dar frutos de arrepentimiento. Necesitamos dar evidencia de Cristo en nuestra vida. Número 2, es necesario hacer la voluntad de Dios. Hermanos, cuando a usted le pregunten qué se necesita para entrar al cielo, porque la gente habla de un cielo, la gente ha oído del cielo, ha oído de un infierno, ha oído, pero la gente pregunta: ¿y qué tengo que hacer para entrar al cielo? Y la respuesta nos la da contundente el Señor. Hermanos, sin tanta teología, sin tanta hermenéutica, sin tanta exégesis de la palabra, la respuesta es sencilla. Jesús dice lo siguiente: entrará en el reino de los cielos todo aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces debemos pararnos alguna vez a pensar y decir: ¿estoy haciendo la voluntad? ¿Estoy viviendo la voluntad del Señor o estoy viviendo según yo quiero? Hermanos, ayer en la mañana recibí una llamada de un trabajo que yo hacía un domingo sí, un domingo no por la mañana. Y me dijo este hermano que ya no necesitaban mis servicios, que muchas gracias, que muy amable, que cualquier cosa ellos me iban a llamar. Hermanos, mi corazón se entristeció, me preocupé, porque es un ingreso menos de dinero para mí y mi casa. Y yo estaba ayer en la mañana colaborando en un congreso en una iglesia de esta ciudad, y recibí la llamada y creo que mi corazón se turbó, se preocupó, porque los gastos no paran, ¿verdad, hermanos? Las cosas no dejan de subir de precio, ¿verdad, hermanos? Cada vez la gasolina sube más. Yo creo que dentro de 15 días va a valer $5 o un poco más. Y entonces mi corazón, hermanos, se turbó, se preocupó. Y entonces estaba predicando un hombre que dijo una frase que a mí me cambió el panorama completo de ese momento que yo estaba viviendo. Dijo: iglesia, le dijo a los presentes en ese congreso, ¿cuántos quieren decirle al Señor: Señor, me someto a tu voluntad? Y hermano, yo estaba en el piano y entonces yo solamente volví mis ojos hacia abajo y le dije: Señor, me someto a tu voluntad. Sé que no es fácil, no es sencillo, pero hermanos amados, tenemos que aprender a vivir, a caminar en la voluntad del Señor. No es fácil, pero debemos aprender a caminar en la voluntad del Señor, porque es lo que nos llevará al cielo. 2 y 2 son 4. Caminar en la voluntad del Señor es lo que nos llevará al cielo. Número 3, ¿cómo es posible que haya gente que sea usada por Dios sin ser salvos? Es una pregunta, porque esta gente le dice: Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, en tu nombre profetizábamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros. La pregunta entonces es: ¿cómo es posible que haya gente que es usada por Dios sin ser salva? La respuesta es sencilla: es posible, hermanos amados. Sí es posible. Sí hay gente que es usada por Dios y que no es aprobada por Dios. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos amados, estamos claros, ¿no?, que vivimos tiempos en los que músicos, cantantes, pastores quieren ser famosos a como dé lugar. Hermanos amados, si en algún momento Dios nos hace conocidos en algo, que sea para que la luz de Cristo sea vista por los demás. Si en algún momento, hermanos, yo fallé en esa etapa de mi vida, cuando yo fui popular, famoso, conocido, yo quería ser visto yo. Quería que la gente conociera mi talento, mis canciones, mi música, mi estilo de vida, poner fotos en las redes sociales para que la gente viera que yo tenía posibilidad de viajar a otro país, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hermanos amados, mentira del diablo. Si en algún momento de la vida el Señor nos pone en algún lugar
visible, trabajo, casa, ministerio, hermanos amados, que sea para que el mundo conozca a Cristo, para que el mundo conozca a Cristo. Si en algún momento de nuestra vida, hermanos, tenemos una luz que brilla delante de los hombres, que sea la luz de Cristo la que refleje nuestra vida. Hermanos, ahora ustedes pueden verlo en las redes sociales. La autoestima o el autoestima, el autoestima de la gente, de muchos músicos, artistas, cantantes, pastores, que es levantada por el aplauso de la gente, por los likes en sus redes sociales. Hermanos, y eso extravía totalmente a la persona. Y hermanos, la gente corre el riesgo de escuchar esas palabras del Señor. Nunca los conocí. ¿Por qué? Porque ustedes querían ser conocidos ustedes. Ustedes querían que su talento fuera conocido, que su iglesia fuera conocida, que su iglesia, que su organización fuera conocida. Pero nosotros debemos estar interesados, hermanos, en que sea el nombre de Cristo el que sea conocido sobre todo. Y número 4, nunca os conocí. Tremendas palabras que ya expliqué hace un momento. Tercera y última porción de la palabra esta tarde, hermanos amados. Mateo 25:31. Mateo 25:31. ¿Cuántos están alegres, hermanos? Amén. Señor es bueno. Él nos habla y nos confronta con amor. Que sea el Espíritu Santo el que nos convenza. Lo tienen, 25, al revés. 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en gloria y todos los santos ángeles con él, ¿qué día va a ser ese, hermanos? Se sentará en su trono de gloria. Estamos hablando, hermanos, de la segunda venida de Cristo. ¿Están de acuerdo? La segunda venida de Cristo. Se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Qué lindo, ¿verdad? El que escribió, el escriba de Mateo, no le dijo cabros, le dijo cabritos. Apartará las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Hermanos, imagínense conmigo este momento, por favor. Imagínenselo, usen su imaginación. Versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, atención, hermanos, palabra de Jesús, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿Desnudo y te cubrimos? ¿Enfermo o en la cárcel y te visitamos? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, la generosidad, qué lindo ahora escuchar a Daniel sin ponernos de acuerdo, se los prometo. Esa es obra del Espíritu Santo. Daniel decía hoy de ese niño que recibió $20. Hermano, yo
nunca le he dado $20 a un niño en la calle. Una vez llevaba a Marcos Vidal para el hotel. Había venido a una noche de alabanza. ¿Le suena, Ruth? Y entonces el pastor me dijo, llévalo al hotel. Y Marcos era chero, muy callado, pero chero con todos. Muy amable español, ¿verdad? Muy educado. Y entonces le digo, Marcos, nos vamos. Y ya se subió al carro. Y en este semáforo, aquí, en la esquina, este semáforo de aquí, de lo que antes era llamado la Feria Internacional, ¿sí? Ahora CIFCO, y después CIFCO, y ahora Hospital El Salvador. Ahí en ese semáforo había un niño ahí. Y entonces, en lo que platicaba yo con él de cualquier cosa, se acercó el niño a limpiar el parabrisas. Ustedes saben, ¿no? Limpia vidrios. Y entonces Marcos me dijo, Abraham se metió la mano y sacó un billete de $20 y me dijo, dáselo. Lo agarré, hermanos, y con un poco de, no sé, bajé el vidrio y se lo di. Hermanos, ese niño brincaba. ¿Entienden el hebreo brincaba? ¿Sí? Saltaba. Nunca se imaginó. Me hiciste recordar esa etapa de mi vida que yo nunca cuento, pero hoy quise traerlo a memoria. Y yo le dije, no es mucho. Imagínense, hermanos. Yo le pregunté a Marcos, ¿no es como mucho, Marcos? Y me dijo, ¿visteis cómo ese niño brincaba, saltaba de alegría, Abraham? Te aseguro que en su vida ese niño había tenido un billete de $20 en su mano. Y me dijo lo que más me llegó al alma. Para Dios eso no es mucho. Para Dios eso es muy poco. Lo dejé en el hotel, se fue y yo seguí mi vida y él la de él. Y el Señor dice, me viste desnudo y me cubriste. Me viste enfermo, me visitaste. Y hermanos, nosotros las ovejas, las que estaremos del lado derecho, no los cabritos. Amén, hermanos. Los que estemos del lado derecho tendremos la moral, la capacidad moral para decirle, Señor, sí, te visitamos cuando estabas enfermo. Hermanos, cuando Él dice a estos mis hermanos más pequeños, se está refiriendo a esta gente, hermanos, a los que no tienen lo que nosotros quizá tenemos por la gracia del Señor. Y es que Jesús lo dijo alguna vez. Él le dijo a los discípulos, ¿saben qué? A los pobres siempre los van a tener. Y los pobres, hermanos, si una razón es por la que existen, es para que nosotros, los que no somos pobres, podamos acercarnos a ellos y ayudarles. Ayer en este congreso en el que estuve, me senté a platicar con un hombre ahí. Un hombre que yo había visto como músico, pero nunca habíamos platicado. Y ya sentado con él, matando el tiempo, porque nos hicieron llegar bien temprano, y esperando que el evento empezara, comenzamos a platicar. Y me dijo, si quieres vamos a desayunar después del primer tiempo de alabanza. Vamos. Y fuimos, hermanos. Y cuando íbamos caminando para el parqueo, maneja una gran camionetona, ¿verdad? Enorme. Y del baúl, cuando estaba pasando algunos libros para el baúl, sacó una bolsa con algunos víveres y me la dio. Me dijo, esto es para usted, hermano. Y yo dije, Dios mío, no sé por qué me la dio a mí. Porque no estamos quizá acostumbrados
a recibir algunas cosas, hermano. Yo le dije a mi esposa, quizás me vio cara de necesitado, pero no, le dije, porque yo andaba con una camisa Columbia que ahorré como 8 meses para comprarla, pero me la compré. Y entonces le digo yo, Andrea, ¿qué pasó? Hermanos, y debemos aprender a escuchar la voz de Dios de todas las formas posibles. No es que yo tenga necesidad, gracias a Dios, pero hermanos, es Dios mostrando su amor de cualquier manera para nuestra vida. Hermanos, si a usted le regalan un par de zapatos y a usted no le quedan, no le gustan, hermanos, recíbalos y déselos a alguien más que los necesite. Gracias, William, por ese amén. Porque si de alguna forma somos bendecidos, es para bendecir a los pequeños hermanos de nuestro Señor. Ahí lo dice, lo puse en rojo: a mis hermanos más pequeños. Penúltimo punto, las palabras contrarias a nunca os conocí, en el versículo 34 son: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Son palabras contrarias. Las palabras más tristes son: nunca os conocí. Las palabras que nosotros debemos anhelar escuchar son: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes. Y el último punto, hermanos amados: no se preocupen por conocer profundamente a Dios. No se preocupen, no se esfuercen por conocer profundamente a Dios. Solamente hagamos la voluntad de Él. Se los voy a decir teológicamente hablando. Cuando usted se preocupa, se interesa demasiado por saber quién es Dios, usted va a quedar con más preguntas que respuestas. Porque Dios es soberano, es demasiado alto para nuestra mente tan pequeña. La gente hoy quiere primero conocer a Dios para llegar a Él, pero a Dios no se llega por conocerlo, hermanos, se llega por la fe. No se preocupe. ¿Por qué Dios y por qué Dios aquello? Nosotros, escuchen esto, nosotros iremos conociendo a Dios según Él nos vaya dando lo que Él crea que es suficiente para nosotros. Claro que conocemos al Señor, amén, claro que lo conocemos, pero profundamente, hermanos, vamos a quedar llenos de más preguntas más que de respuestas. Versículo 40: y el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, a mí, a mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. No tengo alguna explicación para eso. Es un misterio. Es un misterio nada más, hermanos. Nuestro compromiso es influenciar a los demás, es ser realmente influencers. ¿Quién es un influencer cristiano verdadero? Aquel que está más interesado en que conozcan a Cristo que a ellos mismos. Cuando la ecuación se da vuelta, entonces es que esta gente termina extraviada, predicando cualquier cosa, hablando cualquier tontera, creyendo cualquier cosa. Hace unos días estábamos sentados comiendo con los padres de mi esposa, ella y yo. Y en la mesa de al lado había un pastor que yo conocí hace muchos años. Ellos predican ahora algo que se llama la Cábala. ¿La han oído mencionar? La Cábala es una cosa, hermanos, tremenda, una confusión terrible del hebreo, el judaísmo, entre otras cosas. Ahora guardaron la Biblia, parte de la Biblia la pusieron debajo de una gaveta y sacaron escritos
de hombres filósofos, pensadores, y ahora están enseñando en sus iglesias los escritos de estos hombres antes que los evangelios de Jesucristo. Comenzaron bien, comenzaron predicando el evangelio, así como nosotros. Pero ¿qué pasó? Quisieron que los nombres de ellos fueran más conocidos que el nombre de Jesús. Y entonces pareciera, hermanos, pareciera que viene el Señor y los hace confundir a ellos mismos y terminan hablando tonteras. Algo más o menos parecido, hermana Luisita, como la Torre de Babel. Comenzaron construyendo una torre, queriendo ser más grandes que Dios, queriendo llegar al cielo, y entonces Dios los deja un ratito. Y de pronto Dios dice: idiomas diferentes para todos, confundidos todos. Pareciera que Dios, por eso le digo, no le pregunte tanto a Dios, ámelo, sírvale, magnifíquelo, porque las cosas que Dios hace a veces no las vamos a poder entender. Pero glorifiquemos al Señor, démosle la gloria y la honra, simplemente porque Él es Dios. No le cuestionemos, amémosle y pongamos nuestra confianza en Él, hermanos, que al final Él tiene todo bajo control. Y terminamos recordando, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Padre, muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Queremos ser influencers tuyos, que tú seas más conocido que nosotros, Señor, en el nombre de Jesús.